Hola, buen día. Remudez es una empresa autorizada por la Secretaría de Economía y está registrada en el Padrón de Desarrolladoras de Capacidades Empresariales. Hemos preparado para ti una serie de cursos en temas de administración, finanzas, comercialización, habilidades blandas, procesos, entre otros muchos temas. Te invitamos a que visites nuestra página www.redprolatam.com y nos contactes por las redes sociales. Estamos seguros que juntos haremos crecer a tu empresa. Bueno, pues bienvenidos a todos. Ahora en este nuevo seminario, o en esta charla que vamos a iniciar, tenemos a Francisco Puerto. Él nos acompaña desde Campeche. Acuérdense que justo este esfuerzo que estamos haciendo de las charlas es un esfuerzo que estamos haciendo a nivel Latinoamérica, así como en todo el interior de la República Mexicana. Entonces, Francisco Puerto, muchas gracias por acompañarnos. Francisco, es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derecho Empresarial con 2 especialidades en Corporativo y Fiscal por la Universidad del Mayab. También es docente en licenciatura y maestría por la UNIR, con diplomado en toma de decisiones por el IPADE, ¿va? Bueno, pues también quiero aprovechar para agradecer a Mexicor, a CIHUB, a RedProLatam y a Remudez por este esfuerzo que estamos haciendo, y acuérdense de nuestro hashtag, mi empresa continúa. Entonces, Francisco, hoy la charla que nos va a dar, que nos va a impartir, es qué debemos hacer ante esta emergencia sanitaria. Entonces, pues iniciamos, Francisco, bienvenido, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Hola, hola, buenas tardes a todos. Es un gusto pues tener esta plática, que es más que nada eso, una breve introducción a lo que debemos de entender por la emergencia sanitaria y todos los desafíos que esto implica. Obviamente, esta emergencia sanitaria vino a impactar en nuestro quehacer, incluso personal y empresarial, obviamente. Yo creo que lo más interesante de todo esto es que debemos de estar muy conscientes de lo que representa una empresa, ya sea micro, pequeña o mediana o gran empresa, dentro de todo el ámbito económico de nuestro país, e incluso o en cada uno de nuestros países. En México, solamente las micro, pequeñas y medianas empresas acaparan básicamente arriba del 97% de los empleos que se generan, tienen un impacto importante en el PIB, y obviamente quiero empezar resaltando esa parte para que estemos conscientes que todos ponemos nuestro granito de arena para que nuestro país pueda crecer económicamente, independientemente de que nosotros buscamos eso, al ser empresarios. ¿Por qué les comento eso o esta parte de entrada? Pues porque tenemos que entender lo importantes que son los empresarios dentro del país. Así como en México, en Latinoamérica, el empresariado genera recursos, genera riqueza, genera empleos, genera muchas cosas que a veces nosotros mismos como empresarios no valoramos. Y quiero empezar por allá para que, bueno, poner el tema sobre la mesa. Somos importantes, ustedes son importantes, y por eso es el motivo de este tipo de pláticas que queremos llevar a cabo para hacerles ver que a pesar de la emergencia sanitaria, sí hay muchas áreas de oportunidad para las empresas que probablemente no teníamos detectadas. Obviamente, todas las empresas tienen carencias y eso es algo normal, es natural. Las empresas siempre tienen que estar en constante mejora, estar preparándose, estar analizando procesos para ser más eficientes. Obviamente, eso genera competencia entre las empresas, pero hay ciertas características que sí hemos detectado que existen en México con las pequeñas empresas. A veces el pequeño empresario mexicano no toma muy en cuenta la cuestión de la capacitación, no toma muy en cuenta el uso de la tecnología, de la innovación, y eso se explica por varias cuestiones. Aquí nosotros en México
a veces pensamos que la persona que es empresario o que se dedica a tratar de echar adelante un negocio, regularmente lo hace por necesidad. Algunos por necesidad, otros porque pueden hacerlo con recursos propios, pero la mayoría de los empresarios a veces generamos negocios, pero no modelos de negocio. Y ese es otro tema importante que nosotros debemos de considerar, ya que parte de lo que se les puede ayudar es a generar un modelo de negocio a partir de lo que se tiene como empresario, sin tomar en cuenta el nivel educativo, si es pequeña empresa, mediana o microempresa o gran empresa. Primero hay que analizar lo que tenemos, los recursos que tenemos, qué podemos utilizar para mejorar, y fuera de buscar hacer más ágil el problema, pues hay que recordar que el problema tiene un impacto hacia nuestras empresas, pero pues finalmente somos nosotros los que somos parte de la solución, los empresarios. Las empresas en sí mismas son parte de la solución. Recordemos que una empresa puede ser una persona física o moral, pero finalmente es una persona de carne y hueso la que tiene el feeling para saber cómo puede sacar adelante una empresa. Entonces yo sí les quería decir que son muy importantes las empresas, que obviamente eso es algo que nosotros valoramos, pero que nosotros estamos aquí para hacerles ver que a pesar de la emergencia sanitaria, a pesar de los problemas que ustedes crean o piensen o ven que existen, sí hay áreas de negocio para poder sacar adelante las empresas. Obviamente al día de hoy, la preocupación principal que tienen los pequeños empresarios es que obviamente su negocio no quiebre, que no bajen las cortinas. Eso no va a pasar si realmente hacemos y seguimos las recomendaciones que nosotros mismos les estamos proponiendo. Esto es importante que también lo asimilen, porque el ser empresario no quiere decir que haya una edad para hacerlo. A cualquier edad se puede ser empresario. El ser emprendedor tampoco es una característica que necesariamente tenga que ser que seas joven. Sí, efectivamente, una buena parte de empresas, una buena parte de emprendedores son jóvenes, pero no son el 100%. Es una tercera parte nada más. Yo aquí lo que les diría es que, bueno, empecemos a analizar qué es lo que necesitamos saber de nosotros mismos para sacar adelante todas las circunstancias que estamos viendo a causa de la emergencia sanitaria. Bueno, la principal preocupación de las empresas al día de hoy es que puedan continuar como empresas, como negocios, con sus medios de vida. Muchos empresarios viven obviamente del ingreso que genera su empresa, por lo tanto la empresa al mismo tiempo es su negocio y es un medio de subsistencia. Obviamente cerrar el negocio implica hacerle más compleja la vida a las personas en lo particular. Sin embargo, eso es una preocupación a corto plazo y obviamente hay que tomar medidas, hay que tomar acciones también a corto plazo. Una característica que debe de distinguirnos como empresarios es de que podemos ser resilientes, es decir, pues tenemos la capacidad de adaptarnos a los cambios y esos cambios aplicarles acciones que pueden ser de varios tipos. Una de las acciones que nosotros buscamos aquí, pues obviamente es una acción de éxito. ¿Cómo? Analizando qué es lo que tengo, con qué elementos cuento, qué me hace falta por mejorar, cuáles son las amenazas, debilidades que yo puedo ver, pero también ver también mis fortalezas. Y a partir de ello, empezar a generar acciones para que mi empresa no muera. Obviamente, tenemos que innovar, tenemos que también, yo les diría que tenemos que buscar dentro de nosotros mismos ciertas características que las tenemos ahí y que las podemos desarrollar. Yo les hablaría como una característica básica, el de ser mentalmente flexibles. Es decir, el ser mentalmente flexibles implica que estemos abiertos a cualquier idea. Y esto nos va a permitir adaptarnos de mejor manera
a cada una de las circunstancias que nosotros vemos. Yo les diría que en México en particular, sí creo que con la emergencia sanitaria pegamos un salto a la parte tecnológica que estábamos de alguna manera atrasando o no necesariamente queríamos voltear a ver esa parte. Tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Creo que esa capacidad de desarrollar nuevas habilidades la tenemos todos. Les repito, uno es tener una mente flexible. Dos, tenemos que desarrollar nuevas habilidades que nos permitan innovar. Tenemos que tener una escucha muy activa de todo nuestro entorno y obviamente accionar soluciones que nos permitan al día de hoy y para lo que se requiere al día de hoy, subsistir como empresas. Cada persona y cada persona como empresario y cada empresa, entendiéndose como un conjunto de personas físicas que buscan un fin común, pues obviamente somos responsables de nuestra propia supervivencia. Para eso necesitamos transformarnos en ideas, en mentalidad, en acciones, en entendimientos, en desarrollar en desarrollar habilidades y dejar atrás hábitos que la verdad nos limitan o empequeñecen nuestras acciones como empresarios. Yo les diría que de igual forma requerimos algo más de la simple voluntad de querer buscar hacer algo. Cuando me refiero a hacer algo más, yo siempre pongo el ejemplo de que a veces todos tenemos la semillita de querer ser empresarios, pero son pocos los que realmente se atreven. Entonces, a veces muchas de nuestras ideas se quedan en la voluntad de hacer las cosas. Y aquí lo que tenemos que hacer es tener la voluntad, pero ese nada más es el primer paso. El segundo paso es del hacer, del pensar al hacer. Y el hacer implica también que nosotros, como empresarios, como personas, como conjuntos de personas que buscan un bien común, pues realicemos acciones concretas que nos permitan llevar a cabo todas esas cosas que pensamos y que nos dan 20 vueltas en la cabeza y que a veces por miedo no las queremos hacer. Yo hablaría aquí del método más práctico, aunque a la vez complejo, para poder saber pues con qué contamos para salir adelante con esta emergencia sanitaria. Yo les diría que en México las empresas tienen muchas vulnerabilidades, pero hay muchas que se pueden mitigar a través de acciones sencillas de entrada que permitirían poder salir avantes ante toda esta situación. Una, necesitamos mayor capacitación, necesitamos acceder a créditos, y cuando me refiero a acceder a créditos, no me refiero a esperar a que el gobierno federal nos dé algo. Podemos buscar la banca de desarrollo, podemos buscar instituciones privadas. Tenemos que desarrollar una capacidad organizacional, desarrollar capacidades digitales, buscar las ventajas fiscales que pudiéramos obtener. Y obviamente todo esto que les estoy comentando, lo único que va a hacer es que vamos a ser menos vulnerables ante esta emergencia sanitaria. Pero el hacer todo esto se va a ver reflejado en un modelo de negocio, que yo creo que ahí está parte del tema. Creo que en México lo que no hay son modelos de negocios, y eso tiene un costo a corto, mediano y largo plazo. Si nosotros no le metemos seriedad a nuestras empresas y a nuestro negocio, la verdad que el tiempo de vida promedio de una pequeña empresa termina siendo aproximadamente de 8 años. Si pensamos que nuestros negocios sean longevos en la actividad empresarial, necesitamos generar modelos de negocio. Y esto implica que aunque ofrezcamos servicios o productos que otros ya ofrecen, pues logremos poner un diferencial que logre posicionar nuestras empresas y nuestros negocios, pero para eso necesitamos conocernos a nosotros mismos como empresarios, como personas, conocer nuestro entorno y de ahí empezar a ver qué es lo que nos falta por mejorar, qué es lo que podemos utilizar y no resistirnos a los cambios que nos obligan las circunstancias. Les repito, al día de hoy, un cambio obligado es el tecnológico. Tenemos que
de alguna manera abrazar más el desarrollo tecnológico. Para eso necesitamos ser personas que entiendan eso, tener alguien que entienda eso. Que eso también, que no se vea como un gasto, son inversiones, son inversiones a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que fijarnos metas concretas y que también tenemos que entender que con esta emergencia sanitaria, pues ya nos queda claro que México va en dos vías, una vía global y una vía muy local. Imaginemos que esto es como una especie de tren y el tren va sobre rieles. O somos el tren o somos los rieles. Yo les diría que seamos el tren, esa maquinita que va empujando hacia adelante y que pase lo que pase, podamos siempre seguir hacia adelante. Yo les diría que también en este nuevo entorno tiene que haber una adaptación inmediata. Esa es una característica que tenemos todas las personas o todos los humanos, sabemos adaptarnos y finalmente nosotros somos los componentes como personas físicas, si somos empresarios como personas físicas, y somos personas morales, pues las personas morales tienen personas físicas que son las que están ahí buscando un fin común. Entonces yo creo que la clave está en que nosotros como seres humanos que tenemos de por sí inmersa esa capacidad de adaptación, podamos realmente adaptarnos a las nuevas circunstancias en un nuevo entorno, tanto global como local. ¿A partir de qué? Del conocimiento propio. Es mucho lo que arriesga un empresario al momento de emprender en un negocio, es muchísimo. Es mucho lo que está en riesgo. Hay incluso en riesgo patrimonios familiares, hay empleos de por medio, pero es importante que consideremos que las acciones que tomemos de aquí en adelante, lo primero que debemos de garantizar es que sigan subsistiendo esas micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Recordemos que nuestro aporte social es obviamente se genera riqueza, la cual se permea, se generan empleos, se genera estabilidad social. El hecho de que al día de hoy dejemos los pequeños empresarios que nos mate esta emergencia sanitaria, puede generar incluso situaciones de inseguridad social. Y luego es muy difícil poder recuperar, reconstruir y reconvertir la planta laboral del país. Nosotros al día de hoy como empresarios, o ustedes como empresarios, somos la columna vertebral de las fuentes de empleo en México. Creo que nosotros somos los primeros que debemos estar muy conscientes de que no podemos dejarnos morir. ¿Para qué? Para poder volver a producir de manera eficiente y productiva. Pero para eso, pues aquí lo que yo les quiero comentar, lo que yo les quiero decir es, sí hay una metodología. La metodología es la que estamos proponiendo, es la que les voy a comentar ahorita. Pero antes de entrar a esa metodología, que es un FODA, del cual hablaremos en cada uno de sus aspectos, sí quería dejar en claro, uno, lo importantes que son como empresas, sean del tamaño que sean, y dos, que sí tenemos manera de salir adelante a pesar de la emergencia sanitaria, a pesar de que puedan haber o no apoyos, sí podemos salir adelante. Pero para eso requerimos conocernos como empresa. Y a partir de ahí ya podemos generar estrategias que nos permitan al día de hoy subsistir. Pero para eso requerimos, obviamente, ser flexibles en nuestras ideas, como les comenté, desarrollar nuevas habilidades que nos permitan innovar de lo que tradicionalmente hacemos, tener una escucha activa de nuestro entorno, que ahorita lo vamos a platicar incluso con cada una de las características del FODA, pero pues finalmente entender que cada uno de nosotros como empresarios somos responsables de nuestra propia supervivencia y que tenemos que transformarnos, adaptarnos a este nuevo entorno si es que queremos seguir, que esa es la parte que yo les insisto mucho, porque fuera de apanicarnos, esta es una oportunidad para poder reestructurar, recuperarnos y reconvertir como empresarios para volver a producir, les vuelvo a repetir, de manera eficiente.
¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta plática? Bueno, pues hablar de cómo podemos hacer un análisis FODA. Para los que han tomado cursos, saben que el análisis FODA es un análisis básico, donde pues, vemos fortalezas, que son puntos fuertes internos, debilidades, que son puntos débiles internos, oportunidades, que son las que podemos aprovechar para mejorar nuestros productos y servicios, y las amenazas. Obviamente, siempre van a existir amenazas, y pues, por ejemplo, la emergencia sanitaria que tenemos hoy, ¿no? La combinación de cada uno de estos factores nos van a generar diversas estrategias. Ejemplo, el entender nuestras fortalezas y ver qué oportunidades tenemos, pues es la estrategia que nos va a dar base para poder ver qué podemos hacer para enfrentar eso. Las debilidades las podemos convertir en fortalezas, las amenazas las podemos mitigar y de ahí generar acciones de diverso tipo. Ahora, vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de una de las características del FODA que yo creo que es importante empezar por ahí. Las amenazas al día de hoy, pues obviamente son factores que suponen riesgos para nuestra empresa. Pueden ser factores globales o locales o incluso factores de competencia. ¿Qué está haciendo la competencia o la empresa que tiene el mismo producto o servicio que yo? Puede ser que una debilidad sea una amenaza para mi empresa en lo futuro. ¿A qué obstáculos me enfrento? ¿Hay o no medidas de gobierno para apoyarnos? Esas son todas las cosas que debemos de considerar para sacar adelante este tema y poder identificar bien cada uno de nosotros cuáles son esas amenazas a que nos referimos. ¿Por qué les digo que son preguntas que nos debemos de plantear cada uno? Porque cada uno conoce su empresa, sabe contra quién compite, sabemos cuáles son las amenazas locales, hablo muy locales, puede ser en un estado, las amenazas locales pueden ser también nacionales, o también en el mundo globalizado, ¿a qué me enfrento? Dependiendo del tipo de empresa, es el tipo de amenaza que nosotros podemos detectar. Por ejemplo, el hecho de que aumente el precio del dólar, pues para una comercializadora que importa productos de Estados Unidos, pues le puede afectar. Si alguien trabaja para la industria petrolera o los derivados, el hecho de las políticas ambientales también puede tener un impacto o puede ser una amenaza para la empresa. El aumento de precios de proveedores también puede ser una amenaza para nuestra empresa. Y nosotros también debemos de entender que el desarrollo tecnológico de otras empresas que ofrecen el mismo producto o servicio que nosotros, pues eso también puede suponer una amenaza para nosotros. Entonces, a eso me refiero. No podemos sacar ahorita un catálogo de todas las amenazas, porque las amenazas pueden ir variando incluso hasta por región. Entonces, yo les diría que las amenazas es un análisis que cada quien debe hacer en lo particular y plantearse preguntas básicas. ¿Tengo competencia? Sí, no. Si es un sí, ¿qué está haciendo la competencia que a mí me pueda afectar? ¿Ok? Yo estoy consciente de alguna debilidad ahorita que puede ser una amenaza en un futuro. Sí, ¿cuál es? Y mitigarla. ¿Qué obstáculos me estoy enfrentando en lo local, en lo nacional, en lo global? ¿Hay medidas o no del gobierno de apoyo? ¿Me conviene tomarlas o no? ¿Es conveniente que yo sienta que porque como soy mexicano tenga fuerza que tomar una medida gubernamental? No necesariamente. Es decir, a veces el apoyo social o el apoyo empresarial no necesariamente significa un alivio financiero para la empresa. Entonces, esos son análisis que ustedes pueden hacer mediante esta propuesta. En el caso de las amenazas, recapitulamos, son factores que ponen en riesgo a la empresa. Tenemos que hacernos las preguntas, obviamente, para poder contestar de manera correcta a un FODA, hay que tener cierta preparación y no nada más pensar que las 4 preguntas que les estoy haciendo son las únicas que se pueden plantear para identificar amenazas. No, no es así. Obviamente, para eso se desarrolla todo una metodología
que les permita hacer un análisis concreto de cuáles son las amenazas que puede tener cada una de sus empresas. Otra de las características que tenemos que analizar, pues obviamente son las oportunidades que como empresa tenemos. Es decir, si yo consigo eliminar una debilidad, se me abre una oportunidad. Si yo mismo puedo saber en qué soy débil, pero si yo logro eliminar esa debilidad, ya tengo una oportunidad ahí de crecimiento. Ejemplos. A lo mejor nosotros seguimos siendo tradicionalistas como empresarios y no estamos volteando a ver las tendencias del mercado a favor. ¿Qué cambios tecnológicos pueden presentar una oportunidad? Ahorita, con la emergencia sanitaria, la verdad que el uso de la tecnología pues ha empujado a muchas empresas al uso tecnológico, pero ni siquiera lo estamos utilizando bien. O sea, si yo les pusiera ejemplos de pequeñas empresas como los que dedican al ramo de la comida, el único provecho que le han sacado a la tecnología es básicamente poner el menú y que hay servicio para llevar. Pero no ponemos un diferencial ahí que nos haga diferentes o que nos haga mejores de nuestras competencias. Ahí es donde necesitan el asesoramiento adecuado para poder detectar oportunidades dentro del segmento en el cual se mueve la empresa, que les permita tener una ventaja competitiva y que los haga mejores que las otras empresas que se dedican al mismo producto o servicio. Yo les mencionaba el ejemplo de un pequeño negocio de comida, porque todos los que veo te ponen el menú y te ponen que al día de hoy por la emergencia sanitaria tengan servicio para llevar, pero nadie te habla de las bondades del tipo de comida que te están dando. Es decir, para la emergencia sanitaria y para las necesidades corporales, ¿qué te estás comiendo? Y nosotros regularmente vemos otros tipos de cuestiones al momento de elegir comida, pero ahorita con la emergencia sanitaria, pues a lo mejor hay gente que sí está preocupada por saber o por buscar lugares donde la comida sea saludable, la comida sea balanceada. Yo no veo que pongan eso, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo muy cotidiano del tipo de negocios que vemos y cómo vemos que esos negocios lo que les falta es generar un modelo de negocio. A lo mejor tienen una página de Facebook, a lo mejor tienen una página de Instagram, pero no, al momento de utilizar la plataforma tecnológica, no están generando una diferencia en la plataforma que permita identificarlos como un mejor producto en relación a otros de su mismo segmento. Debemos de ver, por ejemplo, al momento de las oportunidades, qué deberíamos de hacer, qué otros no han hecho, como lo que les comenté ahorita, cuál es el comportamiento de mi cliente externo, qué esperaría, como les decía ahorita, por ejemplo, mejor con la emergencia sanitaria, a lo mejor la gente sí que está pidiendo comida para la casa, pues está buscando opciones de comida saludables, porque lo que escuchamos o con lo que nos bombardean diario es que tenemos que cuidar nuestra propia salud, porque en la medida que nos cuidemos, cuando hablamos de cuidar nuestra propia salud, es tratar de cuidar nuestro peso, tratar de no comer tanta azúcar, una comida más balanceada. Y yo no veo muchas empresas que se dedican al sector de alimentos que estén haciendo mucho hincapié o que estén bombardeando a sus clientes sobre las ventajas y bondades de la comida saludable que están ofertando. No. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber qué es lo que espera nuestro cliente externo sobre este tema y replantearnos siempre si existe alguna fortaleza que podamos explotar. Por eso es importante saber con qué elementos contamos. Al igual que las amenazas, las oportunidades, pues no tenemos a veces el control directo de las oportunidades, pero sí podemos desarrollar planes para aprovecharlos. Estamos hablando de posibles ventajas para que la empresa haga las cosas mejor al momento de ofertar un producto o un servicio, lo que puede significar una diferencia entre nosotros y la competencia, que puede ser una ventaja competitiva. Otro análisis que debemos de hacer a través de este método FODA, pues es identificar nuestras fortalezas. Son los aspectos positivos, internos que tenemos dentro del negocio y que sí están bajo nuestro control. Al principio yo les comentaba que a veces las empresas lo que no generan es una estructura organizacional adecuada. La estructura organizacional adecuada te permite muchas cosas.
desde un mejor control de toda tu empresa hasta el desarrollo de talento. Y a veces eso las empresas, les repito, micro, pequeñas o medianas, no lo estamos viendo o no lo están viendo como una fortaleza, ni siquiera como una oportunidad. Entonces a mí sí les diría que al momento de analizar fortalezas, por ejemplo, que son aspectos internos y que nosotros sí podemos controlar, identifiquemos en qué somos mejores, cuáles son las ventajas de nuestra empresa, cuáles son los factores que nos hacen merecedores de esa oportunidad y cuál es nuestra propuesta de valor. Es decir, teniendo bien claro esa parte, nosotros sí podemos desarrollar estrategias que nos permitan al día de hoy hacer un diferencial en relación a otras empresas de mi mismo ramo o sector, o incluso no podemos dejar de lado el hecho de hasta ampliar nuestra actividad como empresa. A veces, y a eso me refería cuando yo replanteaba hace un rato, el reconvertir no quiere decir no quiere decir otra cosa más, incluso enderezar el camino empresarial y hacer otras cosas, aparte de las que veníamos tradicionalmente haciendo. Recuerdan que yo también les hice mucho hincapié sobre una de las características que yo identificaba que debemos tener como empresarios ante una emergencia sanitaria, y una es una mente flexible. Es decir, la flexibilidad es una fortaleza dentro de nuestra empresa. Y para ser flexibles, esa es una habilidad que nosotros debemos de desarrollar como empresarios y desarrollar dentro de nuestra estructura. Esto nos va a permitir innovar. Dentro de las fortalezas también, pues debemos de entender que tenemos que invertir en preparación, en certificaciones, en conocer nuestra organización, en saber dónde nosotros de manera estratégica podemos explotar las bondades que tiene nuestra empresa, porque eso también es un aspecto importante a resaltar al momento de tomar las decisiones que se tengan que tomar para salir adelante con toda esta emergencia sanitaria. Y por último, y no menos importante, pues es estar consciente de nuestras debilidades, que son aspectos que aun cuando pudieran estar bajo nuestro control o pueden ser controladas, sí significan desventajas frente a la competencia y hasta incluso para conseguir nuestros propios objetivos como empresarios. Siempre tenemos que hacernos una pregunta, siempre, la clásica, ¿en qué podemos mejorar? ¿Qué aspectos negativos he detectado en el mercado, en los clientes en relación a mi empresa? ¿Por qué estoy perdiendo ventas? ¿Nos falta más experiencia? ¿Nos falta más preparación? ¿Qué tiene la competencia que yo no tenga? Pueden haber muchos factores en esto. Puede ser una falta de experiencia, falta de preparación, una mala ubicación del negocio incluso, que nuestro proceso tenga vacíos o desperdicios de proceso, o incluso una mala calidad de productos. Pueden ser debilidades, pero estas debilidades todas las podemos de alguna manera controlar, pero primero tenemos que estar conscientes de nuestras debilidades. Entonces yo aquí lo que les propondría de qué tanto podemos hacer con esta situación de emergencia sanitaria, la primera recomendación es estar conscientes de lo que somos. Uno, somos un sector económico importante en el país que genera muchas cosas, desde riqueza hasta fuentes de empleo, hasta estabilidad social. Es lo primero, es decir, querernos a nosotros mismos como empresarios. Y de ahí pasar a la parte del conocimiento hacia adentro de nuestras empresas, hacia adentro de nosotros como personas físicas que somos componentes de las empresas, para poder detectar fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades que nos permitan tomar decisiones de cara a esta emergencia sanitaria. Pero tiene que ser un análisis sumamente objetivo. Tienen que llevar un acompañamiento de todo esto por parte de personas que sepan del tema, para que les podamos o se les pueda ayudar como empresarios a tomar las decisiones adecuadas. A lo mejor el problema es un problema de costos, a lo mejor el problema es un problema de marketing, a lo mejor el problema es un problema de capacitación. Y en todo eso, pues tenemos que detectar cada una de esas carencias
cada una de nuestras fortalezas, y las fortalezas explotarlas y las carencias pues mitigarlas, para que esas carencias, esas debilidades, esas amenazas, podamos revertirlas, reconvertirlas y volverlas una fortaleza. Entonces, yo aquí les diría que las estrategias las estrategias de un FODA se trazan comparando varias cosas: fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Es decir, si nosotros hacemos ese cruce de estrategias o de aspectos que tendríamos que analizar a través de un FODA, podemos generar estrategias de éxito, podemos generar estrategias de reacción y podemos generar estrategias de adaptación. Yo aquí lo que les diría es que sí estemos siempre conscientes que una habilidad que siempre debemos de tener y procurar es la de adaptación y, como les comenté, ser resilientes ante estas circunstancias. Es decir, que debemos de saber recuperarnos ante la adversidad. No perdamos eso como empresarios, porque es realmente la energía que nos va a permitir hacer este tipo de análisis para poder tomar decisiones. Yo les diría que debemos de entender el problema primero, que es un aspecto importante de nuestra vida, pero que entendiendo el problema de la emergencia sanitaria, también estemos conscientes que en nosotros mismos está la solución. Yo les diría que incluso nosotros mismos somos la solución, pero hay que conocernos. A partir de un análisis, yo les propondría un FODA, y a partir de ese análisis empezar ya a generar las estrategias que más le convengan a la empresa, o una estrategia de éxito, o una de reacción, o una adaptación. Al tomar esas estrategias podemos reconvertir, redireccionar y asegurar lo que al día de hoy creo que es la mayor preocupación de cualquier empresario: el poder subsistir a esta emergencia sanitaria. Si me preguntan, la respuesta es sí, sí podemos subsistir, pero necesitamos conocernos, y para eso necesitamos aplicar este tipo de metodologías, obviamente con el acompañamiento de expertos en el tema que les ayude a ustedes mismos a descubrirse. Es decir, seremos como una especie de psicólogos empresariales para ustedes y con ustedes, ¿ok? Pero sí es importante trabajar de la mano con especialistas en estos temas para poder identificar o ayudarlos a identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿ok? Entonces yo concluiría diciéndoles que no nos demos por vencido, que sí podemos salir adelante y que finalmente la respuesta a cada uno de nuestros miedos y nuestras incertidumbres está en nosotros. Ay, muchas gracias, Francisco. Muy importante lo que nos compartes. Justo siempre, ahorita está la oportunidad para poder hacer este análisis, y como tú bien nos has presentado a través de la herramienta FODA, que es muy buena. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario, algo que nos quiera compartir. Yo quiero platicar algo. Muchas gracias, Francisco. Pues miren, yo lo que acabo de escuchar es que es una invitación a la acción. En el momento en que nosotros decidamos pasar a la acción, realmente lo que nos acaban de decir yo lo podría considerar de un sentido común, pero el sentido es poco común en este momento, y entonces las emociones, los miedos, los temores, todo lo que tenemos alrededor de nosotros en casa, en los vecinos, en la comunidad empresarial, en nuestra misma empresa, nuestros empleados, tienen temor. Entonces yo creo que esta es una de las oportunidades que tenemos que hacer, y considero que hacer el FODA va a ser una de las herramientas y momentos que nos van a ayudar a tener claridad de acción. Muchísimas gracias por la oportunidad, excelente tema, gracias. Ok, muchas gracias, Francisco. Muy bien, Francisco, ¿por algo que nos quieras complementar ya para cerrar? Bueno, yo lo que les comentaría es, no sientan que el mundo se les viene encima, ¿verdad? Tampoco sientan que el piso se les va a desmoronar. Creo que hay áreas de oportunidad que todos tenemos, sin lugar a dudas, y que lo único que debemos de hacer es adaptarnos a una nueva realidad. Creo que nos lo repiten a cada rato, ¿verdad? Estamos en toda nuestra realidad. Esta realidad
nos está empujando a incluso abrazar cosas a la que a lo mejor nos resistíamos de manera natural, como puede ser la cuestión de TikTok, ¿no? Pero tenemos que entender que estamos ante un nuevo mundo, como les repito, o ante una amenaza, una emergencia sanitaria que va en dos vías, una global y otra local, y que siempre van a estar allá. Entonces, hay que tomar medidas, tomar acciones, como lo comentamos, pasar de las ideas a la acción. Hay que tomar decisiones de una vez. Primero, tenemos que hacer un análisis muy profundo de qué tenemos, qué nos falta para empezar a tomar decisiones. Correcto, es la oportunidad que tenemos para hacer estos análisis y ahorita que tengamos un comité asesor, acuérdense que es bien importante que ustedes den seguimiento a estas charlas y que hagan su tarea y la presenten a este comité asesor para recibir este feedback. Y pues el reto es ese, que ustedes apliquen todo lo que estamos conversando en sus empresas y lo presenten ante el comité asesor, que es a nivel nacional y latinoamericano. Entonces, bueno, pues sin más, les agradezco a todos su participación, a todos los que nos siguen en Facebook, que sigan viéndonos. ¿Qué te pareció nuestro curso? Estamos seguros que este tema te va a ayudar a ti y a fortalecer a tu empresa. Recuerda que nosotros brindamos acompañamiento, capacitación y asistencia técnica. Y somos una red de consultores con cobertura nacional. Búscanos en el PATSE como Remudez y en redes sociales como Red Pro Latam. Estamos seguros que juntos haremos crecer a tu empresa.